Gloria al Señor. ¿Cuántos vinieron a aprender? ¿Cuántos vinieron buscando una bendición? Mi esposa dice, esas preguntas trampa. ¿Cuántos cuando entraron por esa puerta ya traían la bendición? Aleluya. Porque si usted a veces viene buscando una bendición. Si usted viene buscando una bendición, eso está bien. Todos queremos en la vida buscar una bendición. Pero hay algo más importante que nosotros tenemos que aprender. Y lo digo con todo con todo respeto y con toda humildad. Usted va a encontrar esa bendición viniendo aquí. No porque una palabra específica vaya a bendecir de una manera momentánea su vida, sino porque usted va a llegar a un lugar o ha llegado a un lugar que el objetivo es llevarlo a usted a otro nivel. Déjeme decirle, no tenemos otro objetivo. No lo tenemos. Por eso si la bendición que usted vino a buscar es el grito, el gloria a Dios, aleluya, y usted salir de aquí, me siento distinto, usted no llegó al lugar correcto. Y yo sé que esta congregación hoy día sabe de lo que hablo, porque la gran mayoría, si no todos, ya han venido escuchando esta palabra desde hace algún tiempo. Por eso quienes me han acompañado, quienes nos han acompañado durante algún tiempo, años, meses, tal vez unos domingos, pero han podido discernir en su espíritu, han entendido que la dinámica de nuestra congregación va más allá de la rutina de un sermón dominical. Escuche bien, la dinámica de nuestra congregación va más allá de la costumbre obligatoria de tener que estar en una iglesia oyendo un sermón todos los domingos o los jueves. Tiene que ir más allá, iglesia. Nosotros queremos trascender y hemos logrado trascender del mensaje tradicional religioso. Quiero que me ponga mucho cuidado porque lo que voy a predicar hoy, que es Cristo, que es reino, es lo que somos. Es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es a lo que nosotros hemos cambiado y a donde Dios nos ha llevado. Y esto es muy importante entenderlo para saber yo dónde es que vengo y qué es lo que estoy recibiendo. Pero nosotros hemos tomado la decisión de trascender de un mensaje tradicional religioso. Es más, hemos tomado la decisión de trascender de un mensaje motivacional que lo único que busca es mover las emociones de la gente. Hemos buscado trascender y hemos logrado trascender de un mensaje motivacional que lo único que hace es tocar nuestro sistema sensorial para levantar nuestro ánimo en determinado momento. Y hemos trascendido, escúcheme bien, a estructurar la mente de los oyentes de acuerdo a la mente de Cristo. Eso es lo que usted viene a hacer aquí. Y es a donde nosotros estamos trascendiendo. Y esto ha costado. Y ha costado, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las mentes que empiezan a escuchar esta palabra se tienen que desarraigar de una cantidad de pensamientos que traen del pasado, que traen de los contextos de donde vienen. Nuestra asignación es equipar la mente del hombre, iglesia, con las herramientas perfectas del reino de Dios para que nosotros seamos excelentes gobernantes en la vida normal, en la vida real. Eso se llama ser ministros competentes del nuevo pacto. Dios no quiere un montón de religiosos, no es lo que el Señor vino a buscar. Pablo lo entendió y lo puso en práctica. No se le quedó en el entendimiento, lo entendió y lo puso en práctica en su vida normal y cotidiana.
a todos los lugares donde iba, los caminos por donde iba, el lugar donde trabajaba. Él lo puso en práctica, familia. Y es vital que entendamos que esta palabra lo que quiere es formarte a ti para que tú seas, iglesia, la persona preparada por Dios para enfrentar. Ojo, y enfrentar no a través de una palabra teológica, no a través de una doctrina, sino a través del amor de Dios. Todo lo que se venga, todo lo que se nos presenta en la vida, a través del amor de Dios, iglesia. Por eso, y escuche bien, es que nosotros, generación de fe, nosotros creemos que el verdadero discipulado no es enseñar doctrina. Escuche bien, nosotros creemos que el verdadero discipulado no es enseñar doctrina. De hecho, el verdadero discipulado creemos nosotros que no es a la fuerza convertir a la gente en profesionales en teología sistemática. No creemos nosotros que ese sea el verdadero discipulado, familia. Nosotros creemos que el verdadero discipulado es enseñar a la iglesia a operar en la autoridad que se nos entregó cuando nosotros fuimos introducidos en el reino de Dios. Es enseñar a la iglesia a operar en todas las circunstancias de sus vidas. Por eso las personas cuando salen de aquí tienen que salir preparadas para enfrentar lo que se viene, para enfrentar lo que se nos presenta. Porque déjeme decirle, iglesia, si el discipulado lo que hace es llenar las mentes de las personas de información bíblica, vamos a tener excelentes estudiantes pero pésimos gobernantes. ¿Aló? Escuche bien esto. Y eso es lo que ha visto la iglesia tradicionalmente. Excelentes estudiantes pero pésimos gobernantes. Pero si la formación, es decir, el discipulado, la educación, iglesia, no solo transmite información, sino que prepara y envía. Yo necesito prepararte, y es lo que el Señor me ha encargado por asignación: prepararte a ti y enviarte a tu casa, enviarte al parque, enviarte a la universidad, enviarte al taller, enviarte al estudio, enviarte al negocio. Preparar y enviar para la práctica de la vida. Ahí vamos a tener nosotros una sociedad fundamentada en la mente de Cristo, no en la mente de la religión. Vamos a tener una sociedad, iglesia, y ese es nuestro cometido. Cuando digo nuestro, es el mío y el vuestro y el mío. Es nuestro cometido, familia. Una sociedad que entienda que a través de Cristo nuestro espíritu se funde con el Espíritu de Dios, y solo a través de Cristo. Y el Espíritu de Dios se funde con el nuestro. Por lo tanto, iglesia, todo lo que comienza a fluir en esta dinámica de pensamiento, en esta dinámica de discipulado, trasciende al pensamiento y al carácter de Cristo. ¿Y al carácter de Cristo para qué? Para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y si nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, es porque usted, que me está escuchando, y yo, ¿de dónde venimos? De las tinieblas, de las tinieblas. Por eso, familia, quien acepta y quien valora esta dinámica de discipulado, el Señor le abre su mente. Escúcheme, quien acepta y valora esta dinámica de discipulado. ¿Cuántos están viniendo aquí hace unos meses ya? Quien acepta y valora esta dinámica de discipulado, esto lo digo con certeza y de una manera profética, el Señor le da entendimiento. Vamos, como a los caminantes de Emaús. ¿Cuántos se acuerdan de los caminantes de Emaús? Ellos van caminando hacia una aldea llamada Emaús que estaba muy cerca de Jerusalén. Y ven, como va usted con un amigo caminando, y el Señor se les aparece y empieza a hablar con ellos, a hacerles preguntas, pero yo no tenía ni idea de quién era. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero probablemente usted lleva unos meses viniendo aquí y todavía no ha escuchado la voz de Dios. Ellos iban caminando y el que estaba al lado de ellos era Jesús. Y con esto le quiero decir algo importante: usted viene escuchando la voz de Dios y no la ha reconocido.
Pero el Señor a los caminantes de Emaús les abrió el entendimiento. Y es lo que el Señor está haciendo contigo, porque cuando yo valoro y acepto la dinámica del reino, la dinámica de discipulado que viene del corazón de Dios, iglesia, ahí el Señor abrirá tu entendimiento. ¿Para qué? Para que reconozcas la voz del que te habla para transformar tu vida. No la voz del que te habla para que te conviertas en un académico más, sino del que te habla para transformar tu vida, para transformar tu mente, para transformar tus pensamientos, para llevarte a niveles de reino, iglesia. Y así fue, familia, que Jesús le mostró el reino a su gente. De esa manera, familia. Escúcheme, Jesús a nadie le enseñó los 7 pasos para la prosperidad. ¿O dónde usted ve eso en la Biblia? Jesús a nadie le enseñó las 4 doctrinas para ser santos. Jesús a nadie le enseñó las 20 o las 18 técnicas para ser mejores en la vida, para ser más efectivos en el hogar o en el matrimonio, iglesia. Esos son inventos de hombres. Escuche bien, inventos de hombres. Jesús enseñaba y mostraba un reino práctico, un reino natural, un reino de vida, un reino que ejecutaba, un reino que preparaba a la gente y enviaba, preparaba y enviaba. Por eso es que ellos no solamente entendían, sino que practicaban el reino de una manera natural. Practicaban el reino de una manera sencilla, de una manera efectiva. Y el tema es que los resultados eran evidentes. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor mandó los 70? ¿Cuántos se acuerdan? Digan amén. El Señor mandó 70. Y Lucas capítulo 10, versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo. Wow. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan, pero en tu nombre. Se nos sujetan, pero en tu nombre. El tema es que dice que volvieron con gozo. Cualquiera vuelve contento. Porque cuando yo pongo en práctica lo que aprendo y veo que tiene efectividad en mi entorno, en mi contexto de vida, yo me pongo feliz. Escuche, el problema es que cuando nosotros estamos fuera de Dios, ni los hijos se nos sujetan. Cuando estamos fuera de Dios, ni los hijos ni nadie se nos sujeta. Y estos señores están diciendo, iglesia, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ese es el resultado de poner en práctica lo aprendido cuando estamos conectados con el Espíritu. Yo no sé si usted me está entendiendo, familia, pero lo que no puede ser es que pasen los meses, pasen los años y nosotros estemos escuchando esta palabra de reino y sigamos igual. No puede ser. Porque el objetivo de esta congregación no es que usted venga el domingo a salir de aquí emocionado, a gritar y a llorar. No, el objetivo es que su mente salga transformada y que usted pueda enfrentar allá lo que tiene que enfrentar en santidad, en amor de Dios, en sabiduría del Espíritu. Iglesia, yo no puedo llegar aquí todos los domingos derrotado porque pasé una mala semana. Ojo con esto. Esto es contradictorio a la palabra que nosotros estamos enseñando, iglesia. Yo no puedo llegar aquí todos los domingos esperando que una palabra me levante. ¿Sabe cómo se llamaría eso? Hedonismo. No se le olvide, hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Es buscar placer en las cosas de la vida. Buscar tranquilidad en las cosas de la vida. No, iglesia, estaríamos cayendo de nuevo en lo tradicional. Venir a la iglesia todos los domingos para ser motivados y que la palabra levante nuestro espíritu caído. ¿A cuánto les pasa eso? Eso es lo que pasa en la iglesia tradicional, pero la realidad en Cristo es diferente. El verdadero evangelio es otra cosa. Lo que transmite las noticias de Dios, las noticias del reino, las nuevas, las buenas nuevas, el evangelio es diferente.
Es la preparación de ministros competentes, capacitados con la sabiduría del Espíritu para enfrentar lo que se venga, para enfrentar lo que sea. Oh, yo estoy en este momento dando un diploma, estoy declarando que la iglesia está preparada, que tiene que salir preparado de aquí con una palabra de reino para enfrentar la vida. Son los códigos del reino funcionando en una dinámica de vida, en una dinámica en nuestra cotidianidad. Por eso, iglesia, cuando nosotros fluimos de una manera natural, por la naturaleza que ahora nos ha sido impartida por el Espíritu, el mundo espiritual, quiera o no quiera, se sujeta. Hoy lo voy a repetir. Y aquí es donde usted tiene problemas, porque no sabe lo que tiene. Escúcheme, lo tiene, pero no lo sabe. Lo tiene, pero no lo quiere creer. Lo tiene, pero no lo quiere poner en práctica. Pero yo le acabo de decir, iglesia, que cuando nosotros, entendiendo la palabra de reino, fluimos de una manera natural por la naturaleza. Ojo, por la naturaleza que nos ha sido impartida, iglesia. El mundo natural se sujeta. ¿Por qué? Porque tiene que responder a la voluntad de quien me habita. Hoy lo que no puede ser es que yo tenga el conocimiento de que el Espíritu de Dios vive en mí y yo me mantenga amargado, triste, derrotado, aturdido y abrumado por la duda de los celos. No puede ser que yo tenga el conocimiento del reino en mí, que tenga la sabiduría del Espíritu y me mantenga cojeando, desesperado, derrotado. Iglesia, le estoy diciendo que el mundo espiritual se tiene que sujetar a lo que a usted lo gobierna por dentro. ¿Qué es lo que a usted lo gobierna? Hemos venido hablando de gobierno y mucho, pero si lo que me está gobernando todavía las tinieblas, obviamente el tema es diferente. Pero si yo tengo la plena conciencia y el conocimiento de que el Cristo que me habita es el gobierno en mi vida, el mundo espiritual se tiene que sujetar. Dice la Biblia, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ojo, de eso se trata el hecho de que nosotros hayamos sido librados y trasladados. De eso se trata. De que hayamos sido librados y trasladados, iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo número 13, dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, lo que está diciendo la palabra es que el Señor ya conquistó lo que era suyo. Es más, ya lo reconquistó. El Señor reconquistó, no lo va a reconquistar. Ya reconquistó lo que era suyo. El Señor no nos librará, ya nos libró. Usted todavía su oración es Señor, líbrame. Pero vamos a ver, ¿cuándo vamos a aprender? Todavía su oración es Señor, líbrame. ¿De qué? Entonces no sirvió la cruz. Entonces no sirvió la cruz para nada. No hemos aprendido. No, el Señor no nos va a librar. El Señor ya nos libró. Escúcheme, ya está hecho. Mire, el Señor no empezó a librarte como por partes. El Señor no empezó a librarte a ti, familia, y luego dice, bueno, este se portó mal, lo voy a deslibrar. No. El Señor no dice, bueno, entonces una parte tuya la voy a poner en el reino y la otra parte pues ponte a orar y a leer la Biblia a ver si lo logras. No, así no funciona. No, así no funciona, familia, así no es. Para que lo aprendamos, así no es. Porque no fue nuestro esfuerzo, no fue nuestra religión, no fue nuestro recorrido, no fue la clase que tuvimos, no fue la clase que dimos. No, iglesia, a Dios le plació trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo, punto. Le plació, iglesia. Por lo tanto, entonces, eso me enseña a mí que la salvación no es un llamado para ir al cielo, sino que es un llamado para entrar al reino. Ojo con eso. Entonces, la salvación no es un llamado para ir al cielo, que eso nos lo han pintado toda la vida. No es un llamado para ir al cielo. Es un llamado para ser trasladados de reino. Trasladados de reino. Entonces la pregunta de algunos sería, entonces, ¿de qué fuimos salvados? ¿Fuimos salvados de la drogadicción? No, porque no todo el mundo es drogadicto. ¿De qué fue salvado el hombre? Del adulterio. No, porque hay algunos que son fieles, poquitos, pero todavía los hay.
Entonces, ¿de qué fue salvada la humanidad? ¿Del alcoholismo? No, porque no todos son alcohólicos. ¿De la codicia? No, porque no todos son codiciosos. ¿Del orgullo? No, porque no todos son orgullosos. Fuimos salvados de un poder que por siglos tenía cautivada la mente del hombre. Fuimos salvados de un poder que por siglos ha tenido encerrada, atada, gobernada la mente del ser humano. Es decir, de un sistema estructurado sobre el pecado que desde ninguna manera, desde ningún punto de vista es inocente. ¿Por qué? Porque se retroalimenta del mismo orgullo del hombre para mantener al hombre cautivo a las tinieblas, para mantener al hombre alejado de Dios. Y eso se llama la potestad de las tinieblas. De eso es que hemos sido librados. De la potestad de las tinieblas, del gobierno del enemigo sobre nuestra mente espiritual, del gobierno del enemigo sobre nosotros. Yo no sé si alguien me está escuchando, pero le estoy dando una gran noticia. Ha habido un gobierno maligno sobre tu vida que te ha llevado a la pobreza, a la tristeza, a la soledad, a la desidia. Y te tengo una noticia: Dios ya te libró de ese gobierno en Cristo Jesús. Ya te libró. Te libró de la potestad de las tinieblas. Y hasta donde yo tengo entendido, en las tinieblas no opera un rey, opera el príncipe de la potestad del aire, según nos enseña la Biblia. Ojo, no opera un rey, opera el príncipe de la potestad del aire. ¿Alguien me está entendiendo esto, iglesia? Y los príncipes, ningún príncipe tiene autoridad sobre ningún rey. Ningún príncipe tiene autoridad sobre un rey. Por lo tanto, tú no eres príncipe, ni tú eres princesa. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque es que a ti se te acerca el marido y te como: te quiero, mi princesa. Repréndalo en el nombre de Cristo Jesús. Dios no hizo ni príncipe ni princesas. Dios hizo reyes y reinas. Reyes y reinas. Escuche bien, iglesia. Dios en Cristo nos salvó, nos rescató, nos liberó y nos metió en su reino. Punto, nos metió en su reino, iglesia. Ahora, el tema es que nosotros hoy estamos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el reino, pero no nos lo creemos, porque a nosotros nos enseñó la religión que para entrar al reino, para entrar al cielo, nos teníamos que morir. Ese es el tema, que estamos en el reino, pero no nos lo creemos, por ignorancia. Porque nos enseñaron que para entrar al reino nos teníamos que morir. Y como no nos lo creemos, pues entonces no lo vivimos. Así que tú estás solo, aturdido y abrumado por ignorancia. Punto. Porque no lo has querido creer, por terquedad. Porque aquí llevamos, perdóneme la expresión, dando la paliza para que usted crezca en el Espíritu. No puede ser que sigamos igual. Nosotros estamos en el reino y como no nos lo creemos, pues no lo vivimos. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que nosotros estamos en el reino. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4. Versículo número 9, dice la palabra del Señor: con Onésimo. Las que están en embarazos y les hacía falta el nombre para el niño, ahí está, bonito. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, no va a pasar, diga pasa, pasa. Os lo harán saber. Este es otro nombre bonito para su hijo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos, ojo con esto, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino. Escuche bien, los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino, que me ayudan del griego ¿qué? Uy, de eso sí que predicamos. Sinergia. Que me ayudan, del griego sunergeo o sunergos, que quiere decir amigos, compañeros, participantes, colaborador. Dice que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí
un consuelo, que me ayudan, familia. Para Pablo el reino no era futuro. Él dice que me ayudan en el reino. Para Pablo el reino era presente, familia. Pablo está diciendo: yo hoy opero en el reino de Dios, y los que me ayudan, iglesia, no en el culto. Miren lo que está diciendo: los que me ayudan, no en el culto, no en la religión, no en los eventos religiosos, iglesia, sino en la dinámica de impartir vida. Los que me ayudan en la dinámica de impartir vida, iglesia, que son los únicos de la circuncisión, es decir, los únicos que quedaron de aquella palabra que predicábamos antes. Los únicos que quedaron de aquella palabra, que de alguna manera fueron los fundamentos, los rudimentos que nos llevaron a entender y a creer a Cristo, iglesia, son para mí un consuelo. Y eso me lleva a mí a pensar que hay gozo en el corazón de un pastor que ve fruto en las personas que han permanecido y que hoy entiende que son ministros competentes del nuevo pacto. Hay gozo, hay gratitud con Dios en el corazón de un pastor, iglesia, por aquellas personas que han creído, familia, en la palabra transformadora que los ha hecho ministros competentes, en la palabra que los ha llevado a salir de esos códigos religiosos para entrar en los códigos del gobierno de Dios, que han vivido, familia, el verdadero discipulado y han aprendido todo lo que han recibido de Cristo para ponerlo en práctica en sus vidas. Yo no sé si hoy estoy predicando o echando cantaleta. ¿Cuál es nuestro deseo como pastores? Nuestro deseo como pastores es que podamos ver no lo tradicional, el creyente sentado en una silla escuchando una palabra, sino el gobernante que ha tomado posición en el lugar espiritual que Dios le ha asignado y que es capaz de gobernar sobre sí mismo. No el que insulta, el que grita, el que reclama con violencia, el vengativo, el rencoroso, el mentiroso, el no perdonador. No, sino quien ha trascendido a gobernar sobre sí mismo. El que ha entendido que este viaje de la vida es largo y difícil, pero que con Cristo ya somos victoriosos. Ya hemos ganado. Ese es el sueño de nuestro corazón. Usted dirá: pero hay sillas desocupadas. Claro, porque el ser humano le gusta depender. El ser humano es dependiente de los demás. A nosotros nos cuesta asumir responsabilidades, y mucho más cuando se trata de gobierno. Nos gusta que nos hagan las cosas, que nos digan las cosas, que hagan por nosotros. Y cuando yo voy a una congregación que se levanta en gritos y yo me emociono, salgo emocionado y ya está. Pero aquí venimos a otra cosa. Aquí venimos a aprender para ser excelentes esposas, excelentes esposos, excelentes suegros, excelentes hijos, excelentes madres, excelentes padres, excelentes gerentes, excelentes como Cristo fue excelente. Como es excelente y fue excelente en la tierra. Es vital entender esto, familia. Hay gozo en nuestro corazón cuando entendemos, cuando vemos, cuando experimentamos una congregación que lo ha entendido, que hoy saben que han sido hechos reyes y reinas, y ya lo son. ¿Cuántas reinas hay aquí? Yo quiero ver levantada de las mujeres que entienden que son reinas. Gloria a Dios. Hay unas que no, pero bueno, la mayoría. Aleluya. Esto es vital que lo entendamos. La Biblia dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí está, mire. Y nos hizo. No nos va a hacer. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. No nos hará. Nos hizo. A veces miramos con desprecio al hermano porque acaba de llegar, porque no conoce, porque se equivocó, porque simplemente no me cae bien. Disculpa,
recordarte que estás mirando a un rey, que estás pensando de un rey, que estás hablando de un rey. Así de sencillo. Y a veces usted se llena la boca hablando mal de su pastor. No nos conviene hablar mal de los reyes. No nos conviene hablar mal de los reyes. Eres rey y eres reina. Así de sencillo. No se trata de que quizá, no se trata de que de pronto, o no se trata de cuando yo considere que esté preparado. Uy, esto le cae a más de uno. No se trata de cuando usted considere que está preparado. A usted el Señor no le ha preguntado si está preparado o no. Y como usted se cree poquita cosa, porque usted se cree un pecador, un gusano y una cucaracha, porque ese fue el lenguaje que le metió la religión. ¿No me están entendiendo? Y la religión puede decir lo que sea, pero Dios ha dicho que tú eres un rey y tú eres una reina. Punto. Así de sencillo, iglesia. Y el mundo te puede decir lo que sea, y tú le vas a decir: yo soy rey, porque el que está dentro de mí es el Rey de Reyes. Sencillo. No más por eso. Yo sé que soy un rey. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la Biblia, para Dios su Padre. Por lo tanto, el objetivo de mi reinado, iglesia, no es la posición, ni los lujos, ni absolutamente nada que tenga que ver con los reinados terrenales, con los reyes del mundo, familia. Yo he sido hecho rey para Dios. Es decir, para cumplir con el propósito, con el diseño, familia, de Dios, con lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, para cumplir con gobierno, señorío y dominio. Es decir, para cumplir con eso que se me asignó, ese gobierno, desde la naturaleza que me ha sido impartida, que es la naturaleza de Dios, hacia mi naturaleza caída. Eso quiere decir que lo que Dios te ha impartido en Cristo Jesús es más grande y más poderoso que lo que tú traías. Por lo tanto, esa naturaleza caída, que en algunos todavía parece que gobernara, no es superior a la naturaleza que en Cristo ha recibido. Y eso tengo que tenerlo muy claro para poder tener un gobierno claro y limpio, para poder impartir a otros lo que yo he recibido y entendido de la vida y de la naturaleza de Dios. Y déjame decirte, está en tus manos, no está en las mías, no está en las manos del Señor, está en tus manos, iglesia. ¿Entregas por gracia lo que has recibido por gracia o te apartas? Entregas por gracia, enseñas por gracia lo que has aprendido por gracia, o te haces a un lado. Escúchame, o entregas por gracia toda la bendición y la sabiduría que por gracia se te ha entregado, o te lo guardas. Es tu opción. Alguien está pensando: wow, yo me lo estoy guardando. Es decir, tú tienes la opción de dar. Tú tienes la opción de avanzar hacia la reconciliación, hacia el cumplimiento del propósito eterno, o tienes la opción de dar un paso hacia las cosas temporales, hacia lo que se muere, hacia lo que se acaba, hacia lo que se oxida, hacia la mentira y la muerte. Pero no olvidemos, iglesia, que nuestro llamado no es a crear expectativas fundamentadas en las cosas materiales. Nuestro llamado, familia, es a ministrar la vida del Espíritu. Nuestro llamado es a mostrarle al mundo cómo funciona el gobierno de Dios en nosotros. Iglesia, nuestro llamado es a ministrar. Por eso es que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿O no? No lo hizo para perder el tiempo, y parece que con algunos está perdiendo el tiempo. Pero Dios no lo hizo para perder el tiempo. Nuestro llamado, familia, es a ministrar a los demás. Por eso hemos sido hechos sacerdotes, no con el único fin de estar parados detrás de un púlpito, montados en una tarima, iglesia, para compartir una palabra cada 8 días y cumplir con una ceremonia estipulada. No con el fin, no, ese no es el fin. El llamado de cada uno es completamente diferente. No olvidemos que el sacrificio
era el resultado del sacerdocio antiguo testamentario. De alguna manera, el sacerdocio del Antiguo Testamento se caracterizaba por tres cosas muy importantes que tenemos que recordar, y es la autoridad, el orden y el sacrificio. Esto es vital entenderlo: la autoridad, el orden y el sacrificio. La autoridad, ¿por qué? Porque el sacerdote tenía la autoridad, número uno, para tomar posesión del lugar santo, para ser ahí dueño y señor de lo que iba a pasar. Él tenía la autoridad para entrar al lugar santo y encontrarse cara a cara con Dios. El orden, ¿por qué? Porque él preparaba la mesa, porque él preparaba los artilugios y preparaba el propiciatorio. Pero el sacrificio, porque era precisamente el sacerdote el que tenía que presentarle a Dios los sacrificios de todo el mundo. ¿Sí o no? Era el sacerdote el que tenía que presentar delante de Dios los sacrificios del pueblo. Es decir, el sacerdote tenía la asignación de escuchar a Dios para comunicarle al pueblo cuál era su voluntad y cuáles eran sus deseos. Ese era el trabajo del sacerdote. Pero esto es sombra y figura del sacerdocio real que usted y yo hemos recibido por herencia. Oiga bien esto: sombra y figura del sacerdocio real que hemos recibido por herencia. Entonces, el sacerdote es quien lleva al pueblo a acercarse a Dios. Ese es el término sacerdote. Es el que lleva al pueblo a acercarse a Dios, enseñarle al pueblo la reconciliación, que hay que reconciliarse con Dios. ¿Por medio de qué? Del entendimiento de la palabra revelada. Punto, iglesia. El tema del asunto es que cuando yo le estoy hablando del sacerdote que ha recibido por herencia eso, usted está pensando en mí. Pero yo le tengo una noticia: yo estoy pensando en usted. Usted está pensando en mí y yo estoy pensando en usted. ¿Sabe por qué? Porque todos, absolutamente todos, hemos sido hechos sacerdotes para Dios y por Dios, no por una religión. Así que esto no me atañe solamente a mí, sino también a usted que me está escuchando. No por una religión, porque la religión tiene sacerdotes asignados, ¿o no? La religión tiene sacerdotes asignados a los cultos. La religión tiene sacerdotes asignados a las congregaciones. La religión tiene sacerdotes asignados a determinadas reuniones. Pero en el reino de Dios hay un sacerdocio real, y los sacerdotes sois vosotros. Los sacerdotes somos todos. Los sacerdotes somos el pueblo de Dios. Los sacerdotes somos sus hijos, a todos los que Él hizo reyes y sacerdotes. Entonces, cuando usted le hablan de sacerdote, ¿de quién está pensando? Está pensando en el que está parado al frente. Pero en el nuevo pacto las cosas han cambiado, y el sacerdote en este momento está sentado en una silla azul, escuchando a alguien que está simplemente impartiendo la palabra del Señor. Solamente dijo amén uno. ¿Sabe por qué? Porque el tema del sacerdocio es un tema de responsabilidad, y a la gente no le gusta. Pero si yo aquí grito: Dios va a venir con poder para levantar tu vida y llenarte de provisión, todo el mundo se levanta gritando amén. El tema con Cristo es distinto. Dios ha asignado una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y aquí en esta congregación el sacerdote no está parado aquí. El sacerdote está sentado allá. El rey, entonces el rey también está parado aquí. A ver, hablen, plebeyos. Así no es con Dios. Aquí todos somos reyes y reinas. Aquí todos somos sacerdotes. Y aquí todos tenemos una responsabilidad delante de Dios para el mundo y con el mundo. Todos, sin ninguna excepción. Nos guste o no nos guste, iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, en la dinámica del nuevo pacto, no hemos sido asignados a los métodos y a los ritos. Hemos sido asignados a las personas. ¿Alguien entendió eso? Claro. ¿Cuál es la asignación del sacerdote tradicional? El método, el rito, la ceremonia. Pero tu asignación
son tus hijos. Tu asignación son tus hermanos. Tu asignación es tu esposa. Tu asignación es tu esposo. Tu asignación son los hermanos de la congregación. Tu asignación es la gente que Dios ha puesto a tu lado. Tus amigos. Tu asignación son tus compañeros. Esa es tu asignación como sacerdote, iglesia. Nosotros somos llamados a ministrar a Cristo, no a ministrar una religión. Somos llamados a ministrar la vida, no a ministrar historias que nos han contado. Somos llamados a ministrar vida, a ministrar poder, a ministrar paz, a ministrar el fruto del Espíritu, iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad ¿de qué? De manifestar con sus palabras, con sus actos y con su testimonio lo que Dios ha puesto dentro de ti. Por eso, si usted lleva congregándose aquí el tiempo que sea, 8 años o 8 días, no es simplemente porque le gusta como yo predico. Eso no tiene nada que ver. Es porque Dios ha designado algo importante para ti y te ha hecho rey y sacerdote, te ha hecho rey y reina para algo grande. Entonces tu asignación, lo que Dios ha encargado para ti, no son las religiones y los métodos. Es la gente que Dios ha puesto a tu lado, y empieza a pensar en todo lo que Dios ha puesto a tu lado. Y es donde de alguna manera nosotros nos tenemos que reblujar, porque el entorno puede con nosotros, porque nos dejamos gobernar del hombre caído. ¿Dónde está tu oración por la conversión de tu familia en el tiempo de Dios? Pero si tu familia te llama a la fiesta, ahí estás de primero. Yo los quiero ver aquí, creciendo en el Espíritu, entendiendo una palabra que los lleve también a ser gobernantes de todo lo que ellos manejan, tanto en los momentos de alegría, como decíamos hace 8 días, como en los momentos de sufrimiento. Habíamos leído Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, y en la ¿qué? Y en la paciencia de Jesucristo. Por eso es que el reino se convierte en el hábitat de quien ha entendido esto, en el hábitat de iglesia, donde tiene que operar la iglesia, donde tiene que operar el pueblo de Dios. Y cuando nos hablan de la iglesia es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la palabra iglesia dependiendo del entorno del que venimos. Ojo con eso. Cuando nos hablan de iglesia, cada uno lo entiende de una manera diferente. Y eso depende de dónde viene. Porque lo digo con todo respeto. Si usted viene de la llamémoslo, si usted viene de la fe católica, relacionamos la palabra iglesia ¿con qué? ¿Con qué? Con templo, con institución, con organización, con ceremonia, con rito. ¿Amén o no amén? Sencillo. Ahora, si usted viene de la fe pentecostal, entonces vamos a relacionar la palabra iglesia con alabanza, con el poder del Espíritu, con el mover del Espíritu, con la gloria de Dios. Pero si venimos de un contexto más tradicional, de la formación bautista, metodista, presbiteriana, entonces nosotros como pentecostales, ¿qué vamos a pensar? Wow, estos están locos, ni se mueven. Y los presbiterianos, ¿qué piensan? Que los locos son los pentecostales, que no hacen sino brincar y gritar. Y esa fue la dinámica de la iglesia toda la vida. ¿Por qué? Porque el presbiteriano viene de música lenta, de escuchar canciones sencillitas y de alguna manera de la interpretación literal de las escrituras. Y el cuerpo dividido en denominaciones y concilios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrible, iglesia! Y por eso es que todavía nos traiciona el vocabulario y todavía decimos, vamos para la iglesia. Porque nos traiciona el vocabulario. Vamos para la iglesia, ¿qué? A escuchar alabanzas, a escuchar la misma palabra cada 8 días. Oh, familia, tenemos que salir de eso. Pero para poder salir nosotros del contexto y del concepto de iglesia, como culto, como alabanza, como anuncios, como una predicación cada 8 días, tenemos que llevar la palabra, iglesia, al texto. Tenemos que llevar la palabra, iglesia, al texto revelado, a la revelación de Jesucristo. Familia, esto es importante. Por eso es que nosotros tenemos que
reevangelizar a los evangélicos. Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Reevangelizar a los evangélicos. Es decir, llevar al evangélico a tener una mentalidad de aprendizaje. Que la iglesia no ha tenido una mentalidad de aprendizaje. La iglesia tiene una mentalidad de recibir. Amén, aleluya. Recibo. Por eso siempre recibe y el otro recibo. Tenemos que llevar al evangélico a tener una mentalidad de estudio, de formación, de aprendizaje. ¿Sabe una cosa? Que Pablo estuvo en la cárcel muchas veces y siempre estuvo leyendo y escribiendo. Leyendo, es más, Pablo estuvo en una casa alquilada en Roma. Dice la Biblia que por más de 2 años enseñando a todos los que venían. ¿Qué enseñaba? Reino y Cristo. Cristo y reino, no enseñaba otra cosa. En una casa alquilada en Roma. Los que conocen de Pablo saben. ¿Enseñando qué? Reino y Cristo. Y después dice la Biblia, si usted quiere estudiar por ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, que Pablo estuvo enseñando en una escuela de un señor llamado Tirano. Hechos capítulo 19, de un señor llamado Tirano, por más de 3 años enseñando que reino y Cristo, Cristo y reino. ¡Wow! Tremendo, iglesia. Eso se llama mentalidad de estudio, mentalidad de aprendizaje. Sin embargo, a nosotros nos cuesta venir el domingo. Nos cuesta. ¿Amén o no amén? Nos cuesta. Ay, no, qué frío. Ay, no, qué calor. Y nos perdemos de la congregación por meses. Qué vergüenza. ¿Cuántos tienen aquí niños? ¿Sabe una cosa? Que sus hijos, sus niños van al colegio por 8 o 10 años. ¿6 o 7 horas diarias a aprender cosas terrenales? Y a nosotros nos cuesta venir 1 hora los domingos a ser instruidos en la palabra del reino. Nos cuesta, familia. Necesitamos trascender a una mentalidad de estudio, a una mentalidad de preparación para poder convertirnos en verdaderos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Sabe para qué? Para que los que entren por esa puerta, los que lleguen aquí, puedan ver una iglesia diferente, una iglesia distinta. Escúcheme, para que los que vengan, iglesia, no tengan que pasar por lo mismo que nosotros ya pasamos. Sencillo, iglesia, porque nosotros ya pagamos el precio de aprender y de tener que desaprender para volver a aprender lo que Dios tenía para nosotros en este tiempo. Por eso le decía, si yo aprendí por gracia, debo enseñarlo. Si yo lo he recibido por gracia, debo entregarlo. Y esto es vital, familia, para que cuando alguien llegue de una congregación de esas tradicionales, para que cuando alguien llegue de una congregación de esas en las que estuvimos nosotros en años pasados, iglesia, puedan ver personas diferentes, una iglesia distinta, una iglesia viva, una iglesia que ha recibido y entendido la vida de Cristo en su propia vida, una iglesia que sepa que ahora lo que lo gobierna es Cristo y no la religión, una iglesia amable, que no esté pendiente de las apariencias y de las condiciones físicas de la gente, sino que entregue el corazón y nos podamos fusionar los unos con los otros juntos en Cristo Jesús. Una iglesia que valora el estudio y la interpretación de la palabra como el amor de Dios impartido por medio de la Escritura a cada uno de nosotros. Oh familia, una iglesia que sostiene la congregación económicamente para que pueda permanecer instruyendo y capacitando al pueblo de Dios. Oh, que la gente que venga pueda ver una iglesia que se preocupa por las necesidades y los sufrimientos de los hermanos
y siempre tenga un abrazo y una palabra para el consuelo de la gente. Oh familia, una iglesia que sea ejemplo en la ciudad, no de divisiones, no de traiciones, no de mentiras, sino de fidelidad, de permanencia, valorando la palabra impartida. Oh familia, una iglesia que ame a Dios por encima de todas las cosas y que tenga la plena conciencia de que es Cristo quien nos gobierna. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra. Señor, gracias porque nos has permitido trascender a un pensamiento diferente. Yo oro hoy, Espíritu Santo, por el despertar de algunos hermanos. De algunos hermanos que han estado sumidos en el letargo. Tal vez de la pereza, de la tristeza, de la amargura, de la soledad. Hoy declaro en el poderoso nombre de Cristo Jesús que aquí no hay nadie que pueda sentirse solo, porque hay un Cristo que lo ama, que entregó su vida para vivir en nosotros, para llenarnos de su amor, de su poder, de su sabiduría. Señor, gracias por una iglesia que ha creído no en la palabra, que es anatema, que se quedó encasillada en un evangelio antiguo testamentario, en un evangelio de reglas, de leyes, de castigo, de señalamientos, de acusaciones, y que ha trascendido a las buenas nuevas de Cristo, a una mentalidad, la mentalidad del reino de Dios, que nos ha llevado a ser verdaderos reyes y reinas de este contexto espiritual. Hoy, Señor, te doy gracias por las mentes de personas que han entendido, que entregan su vida para ser testimonio en la sociedad, de personas que han sido convertidas al amor, a la santidad, a la perfección de Cristo, a la excelencia con la que vivió nuestro Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, por traer un pensamiento renovado de gente que hoy toma la decisión de desprenderse de la codicia y de hacer lo que sea por conseguir lo que el mundo le ofrece, para transicionar a la santidad del Hijo. Señor, te doy gracias por familias que están siendo levantadas en la verdad de Cristo, de un Cristo que trae una mente renovada, una mente desprendida de una cantidad de sacrificios infructuosos que no llevan a nada, sino que está parada y fundamentada en el sacrificio que ya Él hizo en la cruz del Calvario, no solamente para ganar nuestra salvación, esa salvación tan anhelada por el pueblo de Dios, sino para que entendiéramos que esa salvación es precisamente meternos a su reino, en su reino como reyes, para poder tener una vida de ejemplo, una vida virtuosa, como resultado del Cristo que gobierna en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo, Señor, por esta congregación, por llevar nuestros pensamientos a un pensamiento superior, aún en medio de nuestra debilidad, de nuestros defectos. Señor, hoy sabemos que tenemos debilidades y defectos porque humanos somos, pero hoy entendemos que podemos superar todo con el poder del Cristo que mora en nosotros, para ser mejores hermanos, mejores esposos, mejores hijos, mejores ministros. Te bendecimos, Rey, y te pedimos, Señor, que cada palabra que se siga predicando aquí quede escrita en lo más profundo de mi ser, para llegar a ser lo que tú has soñado y has planificado para todos y cada uno de nosotros, los reyes y las reinas que Cristo ha hecho para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.